Dice la palabra de Dios en el Salmo 147, amada iglesia, y versículo número 11, amados. Hay gente que dice que todos los seres humanos somos hijos de Dios. ¿Usted qué piensa? Dice que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Pues la verdad es que no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que han sido engendrados por Él, ¿verdad? Así es que, amados hermanos, todos somos criaturas de Dios, creación de Dios, pero hijos necesitamos haber nacido del Espíritu para poder ser hijos de Dios. Y mire lo que dice el libro de los Salmos, en el Salmo 147 y versículo número 11. ¿En quién se complace Dios? Fíjese bien. Dice el 147:11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Entonces, la Biblia nos enseña que Dios tiene complacencia. A Dios le complacen. ¿Qué tipo de hijos? Los que tienen temor de Él. Y cuando hablamos de temor, no estamos hablando de miedo. Estamos hablando de ese amor reverencial, de esa conciencia de la presencia de Dios cada día. Y esa conciencia, hermano, fíjate bien, la conciencia de la presencia de Dios, eso se llama temor santo. Cuando tú tienes temor de Dios, Dios se complace en ti. Ahora, el temor de Dios, ¿a qué te va a ayudar? Es como tu olfato. Tu olfato, fíjate, en tu cuerpo, el olfato te dice, ay, algo huele mal. O bien te dice, qué rico huele. El olfato te dice cuando algo está echado a perder. Fíjate bien, ese es el sentido en tu cuerpo del olfato. ¿Cuál será el sentido en tu alma? La conciencia. La conciencia es la que te hace sentir o bien o mal. Tú imagínate, iglesia, que para venir a predicar, primero yo peleo con mi esposa y estoy peleando y ¿verdad? Hay muchos matrimonios que pelean muy feo. Se ofenden, se dicen, se tornan. Sé de algunos matrimonios que hasta golpes llegan a darse. Y luego, hermano, imagínate que yo, pastor, fuera así, que peleara con mi esposa y después me sentara aquí y yo quisiera enseñarte cosas de Dios. ¿Tú crees que eso es tener temor de Dios? ¿Eso sería tener temor de Dios? El temor de Dios es el que te ayuda para que tú estés consciente cuando estás haciendo las cosas bien o no las estás haciendo bien. Y el Espíritu Santo es el que puede trabajar en ti para redarguirte cuando algo no está bien. A ver, hermano, Dios se complace en los que le tienen temor, en los que su conciencia está activa, ¿verdad? Y tu conciencia te dice, esto que hiciste no es correcto. Fíjate cómo la palabra de Dios tiene muchas enseñanzas. Por ejemplo, vamos a hablar de la oración. Cuando tú vas a orar, dice, si vas a orar y te acuerdas que tienes algo con tu hermano, es decir, una ofensa, deja ahí tu ofrenda y ponte a cuentas con tu hermano.
Eso es conciencia, hermano. Hoy en día, la gente está batallando mucho con su carácter. Hoy en día la gente está batallando mucho con su conducta. ¿Y sabes qué dicen? No, la culpa la tuvo la pandemia. Ey, 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 ey. Sin pandemia o con pandemia es tu carácter. Si está o no está al borde o, hermano, no le podemos echar la culpa. A ver, iglesia, ¿tú puedes decir que Dios se complace en ti? Porque estás caminando en su temor santo. Hermano, esto es lo que dice Dios al oído, susurra al oído. ¿Cuándo es cuando dice estas cosas el Señor? Cuando tú estás orando con Él. Fíjate, estaba yo orando y me dijo, se complace Dios en los que le temen. Y yo dije, eso está en la Biblia, y corro a la Biblia, hermano, y lo encuentro, Salmo 147, 11. A ver, hermano, ¿en quién se complace Dios? ¿En el que pelea? ¿En el que discute? ¿En el que está enojado? ¿En el que pronto deja salir su carácter? ¿En quién se complace Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos de ser cristianos, amada iglesia? Hay quien se jacta de decir que tiene 45 años en el Evangelio. Muy bien, y a la gente le puede aplaudir. Pero ¿de qué le sirve tener 45 años si no hay temor de Dios en su vida? Y el temor de Dios es ese sentido espiritual que te va a ayudar a tener conciencia de la presencia de Dios. De Dios. Porque a veces estamos más conscientes de X, de Z, de P, de lo que me hizo, de lo que me dijo, de lo que pasó, de la presencia de Dios. Por eso hace rato yo te dije, ¿quiénes son hijos de Dios? Los que hemos sido engendrados por Dios. Hemos nacido de nuevo. Hoy te voy a hablar, tenemos que repasar cosas muy importantes, como que tenemos que entender perfectamente lo que es la gracia, porque muchos no han entendido lo que es la gracia. Muchos solamente dicen, estamos en la gracia, y piensan que estar en la gracia es vivir como mejor les place, pensar lo que mejor les place. Y eso no es gracia. Muchos dicen, estamos en la gracia, y que como estamos en la gracia, ya no diezmamos, ya no ofrendamos. Piensan que la gracia es eso. Fíjate qué mal entendimiento tienen. Hermanos, conciencia. ¿Quién te redimió? ¿Quién te puso nombre? ¿A quién te debes? Todas tus acciones de cada día tienen que estar sujetas a la palabra de Dios, a la presencia de Dios. ¿Me entienden? Esto es lo que dice Dios. Y te voy a llevar a otro pasaje. Vamos al Salmo, por favor, también. Salmo 112. Entonces, quédate con estas cosas que Dios está hablando a su iglesia, hermano, ¿verdad? ¿En quién se complace Dios? En los que tienen temor de Él, conciencia de su presencia, y esa presencia te está ayudando en tu conducta, en cómo te relacionas con los demás, en cómo haces tus negocios, cómo haces tu trabajo, cómo llevas a cabo tu rol, esposo, esposa, etcétera. Pero vamos a ver el Salmo 112, ¿verdad? Hermanos, también esto es lo que Dios
está diciendo, hermanos, Dios es bueno, hermano. ¿Y qué dice la palabra? Dios es bueno, hermano. Ay, mira, vamos a leer el 7. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Fíjate, ¿de qué está hablando, hermano? Habla de determinado hombre. Vamos a ver lo que dice el 5. El hombre de bien tiene misericordia. Fíjate que un hombre de bien está hablando de un hombre que ha sido engendrado por Dios y presta, gobierna sus asuntos con juicio, es decir, con justicia, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo, ¿verdad? No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado ¿en quién? Mira, ayer estaba, ya se está empezando a surgir la siguiente noticia. Ya empezó la 5ª ola de COVID y no está aquí en México, está en Hong Kong. No sé por qué, ahí ha empezado todo, ¿verdad? Ahí fue donde empezó el COVID, en esas regiones de China, Asia, Corea, Hong Kong. Pues ayer estábamos viendo mi esposa y yo que hay contenedores. Tienen fácil tienen como, yo vi como más de 20 contenedores así formados, esos contenedores de tráiler, pero que son, amados hermanos, refrigeradores. ¿Qué crees? Tienen cuerpos almacenados de mucha gente que ya murió, porque ya está la 5ª ola allá. Mutó el famoso virus, ¿verdad? Se le llama una variante, es del Omicron, ahora ya tiene otro nombre, y bueno, ya está. Pero ¿qué crees? Aquí en México ya están los primeros casos. Ya hay casos, y entonces, hermano, ay, y bueno, tú dices, ay, otra, hermano, dice la Biblia, no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué, hermano? Fíjate bien cómo la Biblia nos enseña cómo podemos estar seguros en Cristo, aunque oigas noticias. Y bueno, la pandemia no ha acabado, hermano, yo te lo dije, falta un año, no sabemos todo lo que se va a desarrollar en todo este año, amado. Una de las cosas que fue anunciada por Dios es que va a venir la crisis económica y va a ser muy fuerte. Y la crisis está tremenda, hermano, económicamente. Pero dice la Biblia, no tendrá temor de malas noticias. Salmo 112 y versículo 7. Su corazón está firme, confiado ¿en quién? Y bueno, ¿qué crees? Muchos dijeron, no, pues aquí en México ya estamos en semáforo verde, así es que voy a vivir en la gracia. Y piensan que la gracia es vivir como mejor te place. Y no. La gracia es para vivir conscientes de la presencia de Dios. Y que tus actos, tus acciones, tu conducta esté regida por la palabra de Dios. Iglesia, no te confíes. No te confíes. ¿Sabes por qué Hong Kong está teniendo esta 5ª ola? Lo que estábamos oyendo ayer en las noticias, porque no se vacunaron. O sea, no se vacunaron. Y apenas ahorita, no sé por qué, están empezando con la vacunación de los adultos mayores. Apenas, no lo sé, no sé cómo, yo, hermano, y no me gusta meterme en detalles, pero sí te digo algo. Dios está obrando. Hermanos, pero ¿cómo está tu corazón hoy delante de Dios? ¿Sigues peleando?
¿Sigues discutiendo? ¿Sigues dejándote guiar por el enojo, por las rabietas y echándole la culpa a la pandemia? ¿O tu corazón está confiado en Dios? Dice aquí, su corazón está firme, confiado en qué, mis hermanos. Así es que, amada iglesia, conciencia de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se complace ¿en quién? En los que le temen. Hermano, pandemia o no pandemia, los hijos de Dios, en la gracia, tenemos que vivir en el temor de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por esta reunión. Gracias porque tú eres el que convoca a la iglesia, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Tú redimiste, tú compraste, tú pusiste nombre, Señor. Gracias porque nos has comprado con la sangre de Cristo Jesús, Señor. Gracias por tu misericordia, mas gracias por tu gracia, Señor. Porque por gracia hemos sido salvos. Gracias, Dios eterno. En esta hora, Señor, aquí estamos delante de ti. Queremos pedirte que el poder de tu palabra sea actuando en nosotros, destruyendo consejos y toda altivez que se levanta en contra de tu conocimiento, Señor. Sea derribado todo argumento altivo, Señor, que aún hay en nuestra mente, en la mente de nuestra familia, Señor, en el nombre de Jesús. Y sea llevado cautivo, Señor, nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, Señor. En esta hora, Señor Dios, aquí estamos como iglesia. Señor, el hombre no nos ha convocado. Quien nos ha convocado eres tú, Dios Todopoderoso. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús nos reunimos en esta noche porque queremos que tu palabra sea nuestro deleite, Señor. Que tu palabra sea nuestra lámpara, que tu palabra sea nuestra guía, Señor. Que tu palabra sea la que nos esté llevando a vivir, Señor, en tu perfecta voluntad. Nos despojamos de todo peso, de todo pecado, como dice la Biblia, Señor. Y queremos poner los ojos bien puestos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Dios, gracias, Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos en esta noche. Sea tu nombre exaltado hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, sé bienvenido en esta tarde, hermanos, hermanas, familias que se están conectando. Recibe la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y esté guardando tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Pero algo yo te pido en el nombre de Jesús. No es cuánto sepas de la palabra, cuánto estás viviendo de la palabra. Señor. No seas como muchos hermanos que solamente saben y saben y saben y hoy dominan, pero no están viviendo en el temor de Dios. Asegúrate, Señor. Asegúrate, mi hermano, que tú estás viviendo en el temor de Dios. Conciencia de la presencia de Dios, de su palabra. Conciencia de que tú estás haciendo su voluntad. Vamos a cantarle al Señor, hermano. Bienvenido. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Aleluya. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Amén, amén. Aleluya. Amén. Eres fiel, Señor.
hizo memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Dio mandamiento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. Aleluya, sí, Señor. Que cada momento, Señor, sea un momento para agradecerte, sea un momento para estar siempre rendidos a ti, Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento.
Dice el Señor, amada iglesia, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo te elegí a ti. Y tiene que tener entendimiento mi pueblo, que yo los elegí, dice el Señor, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca. Cansado estoy, dice el Señor, de tus pensamientos, porque dice el Señor, de continuo tus pensamientos son del mal y no de bien. Siempre estás pensando en lo peor, en lo que puede pasar. Para eso te he dado mi palabra, dice el Señor, para que vivas mi palabra, para que recibas mi palabra, para que vivas mi palabra. ¿Por qué has dejado que tus pensamientos te ganen? ¿Por qué te dejas llevar por los razonamientos y los pensamientos que te vienen? Para eso te he dado mi palabra. Aprende, dice el Señor, y atiende a mis razones, porque los días son malos. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien, a edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperan cayeron sobre mí, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes en Cristo Jesús, para que concordes a una boca glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. Amén, Señor. Pero Él da mayor gracia a los humildes, dice el Señor, y resiste a los soberbios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestra gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Aleluya. Someteos pues al diablo, resistidlo, dice el Señor, y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Amado Dios, gracias te damos en esta hora, porque podemos cantarte, porque podemos bendecir tu nombre, Señor. Hoy te pedimos una conciencia plena, Señor, de quién eres tú, Señor, de lo que es tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Salmo 111 y versículo número 10, iglesia. ¿Cuántas veces dicen los cristianos, no entiendo lo que dice la Biblia? A veces quieren entender para poder hacer. Y así no es, hermano. Yo quiero que tú pongas atención cómo Dios tiene que hablarnos a veces. Y no es porque Dios esté enojado. Fíjate cómo tuvo que hablarle al pueblo de Israel y le tuvo que decir, estoy harto de tus solemnidades, de tus fiestas, y tuvo que corregirlos, amada iglesia. ¿Por qué?
Porque ellos pensaban que por hacer muchas fiestas, por hacer muchos ritos, Dios estaba agradado. Y Dios no se agrada de qué cantidad tú te sabes de la palabra o cuánto haces. Amada iglesia, el Salmo 111 y versículo número 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hace rato vimos en el Salmo 147:11 que Dios se complace en los que le temen. ¿Cómo es que viene el temor de Dios a nuestra vida? Mira cómo viene. 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ve bajando en tu lectura y mira lo que dice en la segunda parte. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Quédate con lo siguiente. Buen entendimiento tienen todos los que ¿qué? Practican sus mandamientos. Mira, muchos dicen, no entiendo. A veces quieren entender para poner en práctica la palabra. No, iglesia. Primero se pone en práctica lo que Dios está mandando y entonces, ¿sabes qué va a venir? Entendimiento. Dice aquí, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. A ver, ¿estás practicando los mandamientos de Dios? ¿Quieres dar un repaso a los mandamientos? No mentirás, no robarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos delante de mí, honra a tu padre y a tu madre. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será para Jehová tu Dios. Hermano, dice, buen entendimiento tienen todos los que practican. Queremos que venga entendimiento a nosotros, practiquemos la palabra. Dios no va a venir por el que sabe mucho de la palabra. Dios viene por aquellos, Jesucristo viene por aquellos que practican los mandamientos. ¡Qué sorpresa, hermano! ¿Te imaginas que muchas iglesias van a llegar a decir, el pastor me mintió porque no me habló con la verdad? Y muchas iglesias no están hablando la palabra de verdad. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque todas las iglesias les están enseñando que todos nos vamos a ir cuando Cristo venga en el rapto. Y eso no va a ser así. La verdad es que, ¿sabes por quién va a ser el que va a ser arrebatado? El que esté practicando los mandamientos de Dios. No el que sepa mucho. No el que tenga años de cristiano. No, hermano. El que practica los mandamientos. Algo que tengo que decirte con todo amor y con todo respeto. No quieras razonar la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios te la da y nosotros tenemos que practicarla. Cuando tú la empiezas a practicar, entonces Dios te va a dar entendimiento. Esto es lo que dice la palabra. Vuelve a leer Salmo 111 y versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Quieres saber si tú tienes el temor de Dios? Entonces, fíjate lo que dice. El principio es la sabiduría. Tú te estás moviendo en la sabiduría de Dios, que es la palabra bendita. Y buen entendimiento tienen todos los que practican. Entonces, iglesia, ¿cómo viene entendimiento? Cuando practicas, no cuando razonas la palabra. No es malo que preguntes.
Pero quiero decirte algo, hay veces que te la pasas pregunte y pregunte y no practicas los mandamientos. Dios lo que quiere es que vivamos su palabra. Eso es practicar, hermano. Y buen entendimiento va a venir a tu vida cuando tú practicas los mandamientos. Y la pregunta de esta noche, ¿estás practicando los mandamientos? ¿Estás viviendo en el orden de Dios? Muchos creen que están viviendo el orden porque hacen una cosa, dos cosas. No, mi hermano, ¿quién crees que ordena el camino? El que ordena es Dios. ¿Cómo le trae orden a tu vida? Cuando tú practicas los mandamientos. Iglesia, hoy vamos a repasar algo muy importante porque, hermano, parece que esto está de moda. Muchos dicen, estamos en la gracia y piensan que gracia es permiso para vivir como queramos, como mejor nos plazca. Y eso no es gracia. Te voy a definir gracia para que puedas entender algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, te voy a hablar de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representan a 10 iglesias o a iglesias. Y dice la Biblia en Mateo 25 del 1 al 10 que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Cuál de estas vírgenes vivía en la gracia? Por eso es importante que tú entiendas lo que es gracia. Voy a ponerte una diapositiva y voy a pedirte que estés muy al pendiente de lo que te voy a definir, porque la palabra dice que por gracia somos salvos. Así es que en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermano. Por ahí en la diapositiva vas a encontrar, ten listo un pasaje, Mateo 21. Anótalo, Mateo 21 del 28 al 32. Te voy a poner un ejemplo de un papá. Dice la Biblia que había un papá que tenía 2 hijos. Y este papá tenía una viña. ¿Y qué crees que le dijo a sus hijos? Al primero, ¿verdad? Le dijo, hijo, ¿puedes ir a trabajar a mi viña? Y el primero dijo, no quiero. Como muchos cristianos, no quiero, Señor. Pero después se arrepintió y fue a trabajar a la viña de su padre. Y se encontró a su segundo hijo y le dijo, hijo, ¿puedes ir a trabajar a mi viña? Y el segundo le dijo, sí, Señor. Y no fue. ¿Cuál de estos dos vivía en la gracia? Y esto, Mateo 21, del 28 al 32, nos pone, fíjate que son ejemplos para que veas que hay cristianos que así son. Hay cristianos que a todo le dicen al Señor que sí. Sí, Señor, pero no lo hacen. ¿Ah? Y hay cristianos que a lo mejor dicen que no, pero se arrepienten y hacen lo que Dios manda. ¿Quién de los dos vive en la gracia? Porque según nuestros razonamientos, acomodamos las cosas a lo que pensamos. Hermano, a este tiempo es para que tus pensamientos estén regidos por la palabra de Dios. No por lo que tú piensas, no por lo que tú crees de ti o de la vida. Te debes dejar guiar por la palabra de Dios. Así es que, iglesia, vamos a ver, vamos a definir perfectamente gracia y vamos a apoyarla, hermano, en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo número 10. Fíjate cómo Pedro está hablando de lo que es gracia. Entonces, vamos a hablar de lo que es gracia. 1 de Pedro 5:10. Siguiente diapositiva. Ahí está el texto ya. Fíjate bien. 1 de Pedro 5:10 dice así.
Mas el Dios de toda gracia, y te lo estoy poniendo con letras negritas, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo. Ahora fíjate bien cómo dice la Biblia, después que hubiereis un poco padecido. A muchos cristianos no les gusta padecer, no les gusta sufrir. No, Señor, no, Señor. No, yo te pido que pueda yo saltarme las pruebas. No se puede, mi hermano. Fíjate cómo se da la gracia, hermano. Después que hubiereis un poco padecido, Él mismo en la gracia te va a perfeccionar. Aleluya. En la gracia te va a confirmar. Gloria a Dios. En la gracia te va a corroborar. Y en la gracia te va a establecer. Gloria al Señor. Pero, ¿qué crees? Apenas viene la prueba, el padecimiento, y ya queremos huir. Entonces no queremos que Dios trabaje con nosotros en la gracia. Le estamos huyendo a la gracia. Fíjate bien, entonces, ¿cómo es que el Dios de toda gracia nos llama? ¿A qué te llamó? A su gloria eterna por Jesucristo. Pero dice, después que hayas padecido un poco de tiempo. A veces los padecimientos a ti se te hacen eternos. A veces los padecimientos decimos, no, ya no, Señor, otra prueba más, creo que no la voy a resistir. ¡Ey! Fíjate qué tipo de pensamientos tenemos. Cuando viene un padecimiento es porque Dios quiere que su gracia se manifieste de 4 maneras en tu vida. Aleluya. La gracia te va a perfeccionar. Te va a confirmar, hermano. Te va a corroborar, pero también te va a establecer. ¿En qué te va a establecer? Hermano, y estamos hablando de lo que son los propósitos de Dios en la gracia. A ver, hermano. Es importante que tú entiendas, dice la Biblia, buen entendimiento tienen todos los que practican. No dice todos los que se saben. La Biblia dice todos los que practican. ¿Cada cuándo debes practicar los mandamientos? ¿Un día? ¿Un mes? Mira, hay ocasiones que se habla del diezmo. Y cuando se habla del diezmo, muchos diezman, pero pasan los días y dejan de diezmar. Entonces no están practicando los mandamientos. Práctica significa constancia. Práctica significa permanecer. Práctica significa que le estás creyendo a la palabra. Entonces, tienes que definir, de acuerdo a 1 de Pedro 5:10, que nuestro Dios es Dios de toda gracia. Pero para entrar en la gracia es necesario padecer. ¿Ahora entiendes que gracia no es permiso para vivir como tú quieras? ¿Y hacer lo que tú quieras? La gracia tiene propósitos. Perfeccionarte, confirmarte, corroborarte y establecerte. Gloria a Dios. Esos 4 se dan al mismo tiempo. No pienses que primero va uno, después. No, hermano, Dios está trabajando en su iglesia. Oye, ¿por qué tipo de iglesia es la que viene? Una iglesia que está dispuesta a heredar. Una iglesia que está dispuesta a poseer su tierra prometida. Aleluya.
Amén, Señor. Vamos a ver la siguiente diapositiva para que entiendas perfectamente. Aquí te estoy poniendo, define bien lo que es gracia. Iglesia, tienes que aprender con la palabra de Dios a definir correctamente lo que es gracia. Gracia no es permiso para hacer lo que tú pienses o quieras. Hermano, dice que gracia es el único y superabundante poder. Fíjate que es un poder que viene de Dios para hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Esto es gracia. El único y superabundante poder para hacer la voluntad de Dios. Fíjate, entonces, gracia es para que hagas la voluntad de Dios. Segundo puntillo. ¿Qué es gracia? Es Dios dándonos lo que no merecemos. Tú y yo no nos merecíamos, pero por gracia nos dio salvación. Aleluya. Tercer puntillo, ¿qué es gracia? Es la capacidad sobrenatural que Dios imparte ¿a quiénes? A sus verdaderos discípulos. Me llama un poco o mucho la atención el tercer puntillo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que esta capacidad que se llama gracia sobrenatural es la que Dios imparte a los verdaderos discípulos. Quiere decir que entonces hay falsos discípulos. ¿Cómo ves? Aquí tienes que definir, ¿tú eres un verdadero discípulo? A ver, hermanos, vamos a meditar un poquito. ¿Cuántos discípulos tuvo el Señor Jesús? ¿A cuántos llamó? A 12. De los 12, ¿cómo tuvo que tratarlos? Tú repasa muy bien cuando tenía que corregir, por ejemplo, a Pedro. Yo cuando leo algunos tratos que tuvo con Pedro, algunas palabras que le pronunció, hermano, yo digo, ¡ay! Si yo hubiera sido Pedro, ¿qué hubiera hecho? A ver, hermano, la gracia es para el fiel seguidor de Jesús, para el fiel discípulo de Jesús. La gracia no es para cualquiera, es para el verdadero discípulo. Tú debes estar cierto que eres un verdadero discípulo. La palabra discípulo quiere decir seguidor. Aquel que sigue a Jesús paso a paso. Y sería muy bueno que estudiáramos. ¿Sabes que hay un estudio que se llama las 7P del discipulado? O sea, hermano, ¿cuántos realmente somos verdaderos discípulos de Jesús? Porque gracia es la capacidad sobrenatural que Dios imparte a sus verdaderos discípulos. Cuarto puntillo. ¿Qué es gracia? Es la suficiencia de Dios operando en un débil creyente. Y cuando hablamos de débil, no quiere decir pusilánime. ¿Qué quiere decir pusilánime? Miedoso. A eso no se refiere. Fíjate bien, te voy a volver a pronunciar el cuarto puntillo. Es la suficiencia de Dios operando en aquel que se reconoce, fíjate bien, que ha renunciado a sí mismo y entonces dice, yo no puedo, Cristo es el que puede en mí. Cuando dice débil creyente se refiere a aquel que ha renunciado a su naturaleza y entonces le dice a Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Y el quinto puntillo, ¿qué es gracia, hermano? Es la misma vida de Cristo,
fluyendo a través del dócil Hijo de Dios que se ha negado a sí mismo. Y yo te voy a hacer una pregunta con todo mi amor y con todo mi respeto. ¿Tú eres un hijo de Dios dócil? Hazte esta pregunta, hermano. Es bueno que te preguntes. ¿Por qué? Porque Dios quiere hijos dóciles. A ver, en una familia, cuando hay hijos rebeldes, ¿qué causan a los padres? ¿Alegría? No. ¿Qué causan a los padres? Tristeza, dolor. Y siempre tienen en sufrimiento a los papás. Ahora, Dios no sufre, hermano, porque Dios es un Dios maravilloso. El único que sufre eres tú cuando no eres dócil. Y sabes que la gracia solo fluye en aquel Hijo de Dios que es dócil. ¿Y qué entiendes por dócil, iglesia? Porque también a veces pensamos que dócil es como los dos hijos que habla en Mateo 21, del 28 al 32, ¿verdad? En donde le dijo, ¿puedes ir a trabajar a mi viña, hermano? Y pensamos que un dócil es aquel que a todo dice que sí. Y no, hermano. ¿Cuántos creyentes, cuántos cristianos a Dios le dicen que sí, pero no lo hacen? Y eso no es ser dócil, hermano. Te voy a definir lo que es ser dócil. Siguiente diapositiva. Mira, ve, ¿quién es un cristiano dócil? Es un creyente que acepta con agrado hacer lo que se le manda. Otra vez. ¿Quién es un cristiano dócil? ¿Quién es un hijo de Dios dócil? Un creyente en Jesucristo que acepta con agrado hacer lo que se le mande. Tienes que preguntarte, ¿tú haces las cosas con agrado? ¿Cuántas veces en la iglesia se les invita a las familias a que estén organizadas y que vayan a lavar los baños? Ejemplo. ¿Y cuántos hacen los baños, pero no con agrado? Lo hacen porque se los pidieron, pero no lo están haciendo con agrado. ¿Estamos siendo dóciles? Un cristiano dócil es donde Dios puede depositar su gracia. ¿Quién es un cristiano dócil? Un hijo de Dios que cuando Dios le dice, haz esto, lo hace con agrado. Señor. Ahora, ¿qué crees? El creyente o el hijo dócil, el hijo de Dios dócil, es un hijo fácil de educar. ¿Qué características tiene? Fíjate bien cómo la gracia solo va a poder depositarla Dios en sus hijos dóciles. A ver, ¿cuántas veces tú has estado en la iglesia? Has servido en la iglesia, pero no lo has hecho con agrado. Al no hacerlo con agrado, ya no hay docilidad. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Hermano, ¿Dios en quién deposita su gracia? En el Hijo de Dios que es dócil. Voy a pedir que me vean y vamos a leer Mateo 21. Te voy a leer Mateo 21 del 28 al 31. Y quiero que pongas atención en estas palabras, amado hermano. Mateo 21. Abre tu Biblia, por favor. Abre tu Biblia. Ve lo que la Biblia te está enseñando en esta noche. Te voy a hablar de dos hijos, lo que te dije hace rato, 28 al 31. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. 30.
Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Qué tipo de hijo eres tú? De los que al Señor le dicen siempre sí, pero no lo hace. Sí voy a diezmar, sí voy a ofrendar, sí voy a asistir, sí voy a hacer esto. Y no lo hacemos con agrado. 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo. Fíjate la respuesta de Dios, de Cristo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que los publicanos y las rameras son más obedientes que alguien que está en una iglesia. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? ¿Cuánto tiempo tienes de ser cristiano? ¿Eres dócil a la palabra de Dios? ¿Ahora entiendes lo que es gracia? Gracia, pensamos que es para todos. No. La gracia solo es la misma vida de Jesús fluyendo en el cristiano, en el Hijo de Dios, que es dócil. Y apréndelo bien, iglesia. Un cristiano dócil es aquel que hace las cosas con agrado, las cosas de Dios. Diezmar, ofrendar, asistir, servir, hacer los baños. Hermanos, ¿cuántos de nosotros decimos: aquí estoy? Yo hago el aseo del templo todos los domingos, todos los días para el culto. Dóciles. ¿A qué, hermano? A la voluntad de Dios. ¿Ahora entiendes cuál de estos dos hijos era dócil? ¿Por qué la Biblia deja estos pasajes? Porque nos tiene que enseñar al pueblo de Dios cómo es donde Dios derrama su gracia. ¿Entendiste que en 1 de Pedro, capítulo 5 y versículo 10, dice que el Dios de toda gracia, después que hayas padecido un poco de tiempo? ¿Qué pasa cuando padeces? ¿Cómo está tu corazón? ¿Agradecido con Él? ¿O te estás quejando por la prueba? Cuidado, iglesia. Dios está buscando corazones donde depositar su gracia. ¿Y sabes qué es gracia? Vamos a terminar de definir qué es gracia. Ve la diapositiva, por favor. Vamos a terminar de verla. Ya vimos el pasaje de Mateo 21, 28 al 31. Ahora ve después de la cita bíblica. La gracia está disponible para el creyente que está en la voluntad de Dios. Una vez más, iglesia. La gracia está disponible para el creyente que está en la voluntad de Dios. Iglesia, en esta pandemia, ¿tú estás permaneciendo en la voluntad de Dios? No mires para otros lados. A veces cuando te hacen una pregunta, quieres voltear a ver a quién le echas la culpa. ¡Ey! Céntrate en Cristo Jesús. Dios te está hablando a ti. La gracia está disponible para el creyente que está en la voluntad de Dios. ¿Tú estás viviendo en la voluntad de Dios en este tiempo de pandemia? ¿Conectándote en las transmisiones? ¿Sirviendo a Cristo? ¿Llevando a otros a Cristo? ¿Hablándoles de Cristo?
¿Estás llevándole de comer al necesitado? ¿Estás trayendo despensa para el necesitado? Fíjate, eso, la gracia está disponible para el creyente que está en la voluntad de Dios. Iglesia hermosa, tienes que situarte. Muchas veces quieres que la gente te comprenda y decir, no, es que yo ahorita no puedo traer para la despensa porque no me alcanza para los gastos. ¡Ey! La gracia está disponible para el creyente que está en la voluntad de Dios. Sabes que con prueba o sin prueba, con pandemia o sin pandemia, tú y yo deberíamos estar haciendo la voluntad de Dios. Sí, amén. Hermano, es el tiempo de Dios. Fíjate el último puntillo que te estoy señalando. La misericordia es para el que está fuera de la gracia, pero quiere entrar. ¿Qué es la misericordia? Aprende a ver que la misericordia divide la palabra miseri y cordia. Miseri habla de la miseria del hombre. Y cordia es el corazón de Dios que se duele por ver la miseria del hombre. Por eso Dios es un Dios de toda misericordia. Pero ¿qué crees? Todos necesitamos de la misericordia y de la gracia. Amén. Pero hay cristianos que solo viven de la misericordia y no viven en la gracia de Dios. Y sabes, vamos a ver otro ejemplo. Voy a pedirles, creo que ya fue la última diapositiva. Vamos a Mateo 25. Y pon mucha atención en lo que vamos a hablar en este momento. Mateo 25 del 1 al 10. El Señor Jesús está hablando del reino de los cielos. ¿En qué consiste el reino de los cielos? Y pone un ejemplo. Vamos a ver, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Quiero que pongas atención. 10 vírgenes que tenían una lámpara y que todas sabían que iban a recibir ¿a quién? Al esposo. ¿Sí? Muchas iglesias, todas las iglesias saben que Cristo viene. ¿Cómo está su lámpara? ¿Cómo está su vida? ¿Están viviendo en la gracia de Dios? 2. 5 de ellas eran prudentes. Ve la condición de estas vírgenes. 5 de ellas eran prudentes y otras 5, dice, insensatas. Vamos a ver la condición de las prudentes y las insensatas. 3. Vamos a hablar de la condición de las insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Sabían que iban a recibir al esposo, tomaron sus lámparas, pero no le pusieron a sus lámparas el suficiente aceite para que estuviera alumbrando y no se apagara. ¿Sabes de quién está hablando el aceite? De la figura del Espíritu Santo. Es la figura de iglesias que están viviendo sin la llenura del Espíritu Santo. Y si no tienen la llenura, menos están siendo dirigidas por el Espíritu Santo. 4. 25:4. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Escucha bien, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Llevaban sus lámparas, pero también llevaban una vasija de aceite, por si se les acababa el aceite. A ver, iglesia, 5 insensatas, 5 prudentes. ¿Quién estaba viviendo en la gracia? Tú debes de tomar
una conclusión de esto. 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Imagínatelas. Y pasó el tiempo, pasó y les ganó el sueño, empezaron a cabecear, hermano, así como tú cabeceas cuando estás en los cultos, ¿verdad? Que te estás durmiendo, cuando está predicando el pastor. No se debe cabecear en el culto, hermano. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Les ganó el sueño. 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salgan a recibirle. ¿Te imaginas cuando Cristo venga, hermano? ¿Te imaginas, hermano? Cuando Cristo esté viniendo para raptar, no va a tocar la tierra, dice la palabra, hermano. Solamente va a raptarse. ¿A qué iglesia? ¿A las insensatas o a las prudentes? ¿Quiénes estaban viviendo en la gracia? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Revisaron sus lámparas y dijeron, ¡ay! Vamos a ver, 8. Las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿De qué se dieron cuenta las insensatas? Que ya no tenían aceite y se estaba apagando la luz en ellas. Entonces reaccionaron y dijeron, ¡ay! Por favor, danos, le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. 9. Fíjate lo que hace vivir en la gracia. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Sabes quién provee el Espíritu Santo? Es Cristo. Cristo es el que bautiza con Espíritu Santo. Cristo es el que llena con el Espíritu Santo. Esto que están haciendo las prudentes es lo correcto. A ver, iglesia, ¿ahora entiendes cómo Dios te pone con la parábola de las 10 vírgenes quienes están viviendo en la gracia? ¿Qué tipo de iglesia eres tú? ¿Está llenándose del Espíritu? ¿Está en la voluntad de Dios? ¿Está viviendo en los mandamientos? ¿Está practicando las ordenanzas? ¿O está diciendo, no, pues como estamos en pandemia, ahorita dejé de hacer muchas cosas? No, iglesia. Ya Cristo viene. Las señales ya están aquí, ya se dieron. Hermano, ya Cristo viene. ¿Estás viviendo en la gracia? Diez. Pero mientras ellas iban a comprar, fíjate, las insensatas, como se les estaba acabando, dijeron, pues vamos corriendo para conseguir el aceite. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. A ver, iglesia, aquí es muy importante que tú entiendas esto. ¿Quién va a entrar a las bodas con Cristo Jesús? Las iglesias que estén viviendo en la gracia. Porque dice aquí que mientras ellas iban a comprar, las insensatas, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Quiere decir que las insensatas no entraron a las bodas con el esposo. 11. ¿Qué pasó después? Quisieron insistir, ¿verdad? Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos.
estaban tocando a la puerta, hermano. ¿Qué pasa si tú no decides vivir en la gracia? No vas a entrar a las bodas con Jesucristo. Y mira, 12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. La iglesia que vive en la gracia está velando. Mira cómo dice el 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué bendiciones que no sepamos cuándo viene Cristo. Porque como no sabemos, tenemos que velar. Ahora, hay que entender perfectamente esto. Que te quede muy claro. ¿Quién de estas dos vírgenes estaban viviendo en la gracia? ¿Las que tenían aceite o las que no tenían aceite? Mira, hoy a mucho pueblo les molesta que les digan lo que tienen que hacer. Por ejemplo, a los papás les molesta que les digan que les lean la Biblia a sus hijos. Oye, papito, oye, mamá, léele la Biblia a tu hijo. Y dice, pero ¿por qué me tienen que decir lo que tengo que hacer? Porque no estás viviendo en la gracia. Un papá que vive en la gracia no le tienen que decir lo que tiene que hacer. Sabe lo que debe hacer. Un papá, una mamá que está viviendo en la gracia sabe que sus hijos necesitan de la palabra de Dios. Y tiene que enseñarles la palabra. Porque un niño que aprende la palabra cuando crece va a ser un hombre de Dios. Hay esposos que se molestan porque les tiene que estar diciendo la esposa lo que tienen que hacer. ¿Qué crees? Ya está escrito lo que debe hacer el esposo y la esposa. La esposa no tiene por qué decirle porque ya está escrito. Si el esposo no quiere, entonces no quiere nada con el Espíritu. Y eso es vivir fuera de la gracia. Y los que viven fuera de la gracia, cuando Cristo venga, no se van a ir con Él. ¿Por qué? Porque no quieren vivir llenos del Espíritu. No les gusta padecer. ¿Te fijaste cómo iniciamos todo esto? Dice la Biblia, mas el Dios de toda gracia nos llamó para vivir ¿en quién? En Cristo Jesús, en su gloria eterna. Pero dice, después que hayas padecido, hermano, los padecimientos a ti, a mí se nos hacen eternos. No son eternos. Tienen un tiempo. Tienen un propósito. Pero si tú eres de los que se queja, si tú eres de los que no quiere estar en la gracia, ese va a ser tu responsabilidad. Hermanos, ya Cristo viene. Y solo el que esté viviendo en la gracia se va a ir con Cristo. ¿Qué va a pasar con los que se queden? Si quieres, luego te doy una enseñanza para que sepas qué hacer si te vas a quedar. Te vas a quedar 3 años y medio a sufrir. Lo que se llama la gran tribulación. Aunque hayas tenido 40 años de cristiano, aunque hayas tenido 15, aunque hayas tenido 20, pero por no haber vivido en la gracia de Dios, esto va a ser el resultado. ¿Sabes dónde se quedaron las 5 insensatas? Fuera. Les tocó padecer. Les tocó. Fíjate lo que Jesús dijo, no te conozco. ¿A quién conoce el Señor?
¿Ahora entiendes por qué el Salmo 147:11 dice, se complace Jehová en los que le temen? ¿Sabes que los que le temen son los que viven en la gracia de Dios? Amén, hermanos. Mira, hoy en día esposas, esposos están esperando que el esposo cambie o la esposa cambie para que entonces ellos estén felices. No, mi hermano, no, mi hermana. Tu felicidad debe estar centrada en Cristo Jesús. Ok, ¿quieres ver un cambio en tu esposo? Intercede. Pero eso no te tiene que poner a ti triste o feliz, hermano, si él o no cambia. Tú céntrate en Cristo Jesús. Haz lo que tienes que hacer. Vive en la gracia. La gracia es para aquellos que quieren caminar en el orden de Dios. ¿Quién trae el orden de Dios? Es Dios, hermano. No es el hombre. Jeremías 10:23. Yo estoy perplejo, hermano, de ver cuántos pasajes Dios va dando y va dando y va dando, hermano, para que podamos entender lo que es vivir en la gracia. Ahora entiendes que gracia no es permiso para hacer lo que quieras. No, hermano. Gracia es la misma vida de Jesús para estar en la voluntad perfecta de Dios. Y Jeremías capítulo 10 y versículo número 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Sabes que por muy buen corazón que tengas, tú no puedes ordenar tus pasos. El que ordena tus pasos es Dios cuando tú eres el que decide caminar en la gracia, y en la gracia eres un cristiano dócil que hace con agrado lo que Dios manda. Y entonces el orden de Dios empieza a darse en tu vida. ¿Estás viviendo en el orden de Dios? No es de lo que hagas, no es de lo que pienses. Fíjate cómo dice la palabra. Dios es el que ordena. ¿Cómo le hace Dios para ordenar una vida? Cuando esta vida es dócil y dice, yo quiero caminar en tu gracia. Hermanos, el tiempo se acaba. El reino de los cielos está cerca. Y solo los decididos toman las cosas del reino. En el nombre de Jesús, ¿sabes que hay armas que Dios ha dejado para ti? Para que puedas moverte en la gracia. La primera arma es la verdad. La verdad tiene que ser parte de tu vida. Y no que la sepas, que la estés viviendo. A iglesia. Hoy estoy hablando de esto, hermano. No sabemos lo que puede desencadenarse en menos de una semana. Muchos ahorita están confiados, semáforo verde, si quiero, mira, ahorita ya mucha gente ya botó el cubrebocas y ya sale a la calle y ya, hermano, estás viviendo en la gracia. ¿Sabes que aún vivir en la gracia es vivir prudentemente? El que vive en la gracia, hermano, atiende las indicaciones de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Hermano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras es lo que tú recoges. Dios ofrece su gracia para que tú puedas moverte en ella.
pero esa es una decisión personal. Vamos a orar. Que Dios traiga entendimiento a tu vida. ¿Y cómo viene el entendimiento? Yo ya te lo dije muy claro de acuerdo a la palabra. El entendimiento viene cuando practicas los mandamientos. La sabiduría viene a ti cuando tú tomas la decisión de ser un cristiano dócil, hacer las cosas con agrado porque Dios te está mandando en su palabra. Padre, en esta noche te damos gracias por la gracia que extiendes sobre y para nosotros. Hace rato nos dijiste, no me elegisteis vosotros a mí. Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y lleves fruto. Y el fruto, mi Señor, que debemos estar viviendo es la misma vida de Jesús en nosotros. En la manera de pensar, en la manera de sentir y en la manera de actuar. Iglesia, ¿cómo estás pensando en todo tiempo? Iglesia, ¿cómo estás sintiendo en todo tiempo? Iglesia, ¿cómo estás actuando en todo tiempo? Hago un llamado a aquellos hermanos que siguen en sus razonamientos. Hermano, despójate de todo razonamiento. Dios está hablando a tu vida. Despójate. Mira, sigue orando. Jesús sigue haciendo un llamado. Y este es el llamado de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Sabes qué está diciendo? Ven a mi gracia. Lleva mi yugo sobre ti. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes cómo viene reposo en tu alma? Cuando tomas la decisión de ser manso y humilde como Jesús. Y Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, Dios está llamándote. Es tiempo de responder. Padre, en esta hora, aquí están cada uno de tus hijos que están conectados, Señor. En el nombre de Jesús. Padre, aquel que está tomando decisiones, sea tu respaldo sobre el Señor para vivir en la gracia. Tú sabes cómo rodear, Señor, a tu pueblo, porque tú eres el que pone el querer como el hacer, en tu buena voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que venga entendimiento a tu pueblo, Señor. Y este entendimiento viene cuando practicamos tus mandamientos. Sea disipada toda mentira, todo engaño que fue puesto, Señor, a través de enseñanzas erróneas, de mentiras, de engaños, Señor, y que la verdad de tu palabra esté, Señor, bien plantada en los corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Dile al Señor, iglesia, dame gracia, Señor. Dame sabiduría, Señor. Dame la unción, Padre, porque tu palabra dice que la unción me va a enseñar todas las cosas. Dile, si es necesario, me despojo de todo razonamiento, de toda mentira, de toda mala enseñanza que recibí y tomo tu palabra en esta noche.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, por favor, no acomodes esta enseñanza para decir, ojalá Él cambie, ojalá. No, iglesia. Estarías haciendo lo incorrecto. La palabra es para ti. No es para ver a quién la acomodas. Vívela. Y vas a ver lo que Dios desata en tu vida. Se llama gracia. Que Dios te bendiga. Nos vemos el domingo 10:30 de la mañana, culto de adoración, hermano. El domingo por la tarde los niños están disfrutando también de enseñanzas. Amén. Dios te bendiga. Sé prudente. Cuídate. Bendiciones.